Bueno, muy buenas tardes para los compañeros que se conectan a esta hora en esta sesión de acompañamiento y asesoría del módulo de desarrollo de la investigación aplicada, aunque ya se ha cerrado la parte formal del módulo. Vamos a hacer el el ejercicio de sustentación de cara pues al proceso que ustedes eventualmente tendrán que desarrollar en los procesos de defensa de los proyectos. Bien, hace unos minutos pues hablaba con Leida y me decía que ya tiene ya sus diapositivas listas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, la dinámica. Vamos a hacer que los compañeros que van llegando, lo que se espera es que se haga un simulacro de al menos dos sustentaciones. Entonces lo que voy a hacer es, yo voy a fungir como moderador y a la vez como evaluador. Eso no va a suceder en términos concretos en la realidad porque va a haber un moderador, una persona que esté orientando este encuentro que van a tener ustedes en la sustentación. Digamos que él va a ser como el gestor administrativo del proceso de la sustentación, va a ser como un testigo por parte de la universidad y va a haber un jurado evaluador quien es el que les ha valorado inicialmente o estará valorando a ustedes el documento de proyecto. Él escuchará la defensa que hagan ustedes de su proyecto y en función de esa defensa, pues él tomará una decisión respecto del concepto que emita finalmente sobre su defensa de proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a escuchar a la compañera cuáles son las indicaciones mínimas iniciales, porque ya las recomendaciones después las haré yo como evaluador y las haré yo también como su director de proyecto. Se las haré en función de que ustedes recojan esas observaciones y las tengan en cuenta el día de la defensa que van a hacer en la sustentación cuando les corresponda. Entonces, la indicación cuál es, ustedes ingresan, se les enviará seguramente un enlace Google Meet con unas indicaciones. Lo que viene después de aprobar el proyecto de investigación de ustedes, cuando aparece con el concepto de aprobado o aprobado con observaciones, es que ustedes corrijan el proyecto durante o sea, tan pronto les emite, habrá un acta de evaluación. Ustedes deben revisar el acta y ustedes tienen que, con base en el acta de sustentación, ustedes lo que van a hacer es ver cuáles son las correcciones que se escriben dentro de esa acta que formula el evaluador y ustedes tienen que hacerla en los 10 días siguientes. Porque en esos 15 días siguientes a ustedes les van a programar la defensa o la sustentación. Y las correcciones deben estar registradas antes de que el evaluador les escuche la sustentación. Yo les voy a hacer una recomendación personal. Si ustedes, yo voy recibiendo el concepto de ustedes a medida que se va emitiendo. Yo lo que sí voy a hacer es que en el momento en que el evaluador inicie sustentación, ustedes no tengan esas correcciones, yo mismo voy a solicitar que ustedes no puedan presentar esa sustentación porque ustedes deben entregar el documento corregido antes de que se presente la sustentación. Ya digo, en el caso de aprobado o aprobado con observaciones. Cuando es aprobado, o perdón, cuando es no aprobado, ya nos tendremos, ya ustedes saben, ya les envió un mensaje final. Por favor, ese mensaje ténganlo en cuenta, léanlo muy bien, porque al parecer en algunos casos vi que algunos compañeros no lo estaban leyendo bien. Por favor, lean muy bien eso y sigan esas indicaciones. Bueno, formalmente para la sustentación que se pide, que ustedes tengan preparada el formato de sustentación que vamos a ver que en este momento lo va a mostrar ahorita Leida Andrea con su proyecto. Tiene 20 minutos para hacer la sustentación de su proyecto. Se le recomienda a la estudiante o a quien defienda su proyecto que en esos 20 minutos
una defensa consistente, coherente y sobre todo muy, muy clara de su propuesta de investigación, de su proyecto, del proyecto de investigación que desarrolló. Voy a poner el contabilizador aquí, el temporizador. Lo vamos a poner con 20 minutos. Vamos a configurarlo acá. Acá. Entonces, antes de empezar, le vamos a pedir a la compañera que nos comparta su pantalla, por favor, y la presentación, que la tengamos lista. Que pruebe dispositivos de sonido, por favor, y cuando ya se le indique, da inicio a la sustentación. Muy bien. La presentación, correcto. Vamos a... Exacto. Dale si quieres ahí un F5. Perdimos el compartir pantalla. Ok, otra. Listo, muy bien. Entonces, en este momento presenta la sustentación de su proyecto la estudiante maestrante Leida Andrea Montoya Pérez. Vamos a escuchar entonces el proyecto, la sustentación, la defensa de su proyecto de investigación. Hoy nos acompañan el evaluador y el director del proyecto. Vamos a escuchar al estudiante. Tiene 20 minutos exactamente para la... 20 minutos exactamente para el desarrollo de sustentación que comienzan en este momento. Escuchamos. El proyecto de investigación se titula La gamificación como alternativa en el fortalecimiento del componente Ciencia, Tecnología y Sociedad para estudiantes de 11 grado de educación media. La autora, quien les habla, Leida Andrea Montoya Pérez. Iniciamos con el planteamiento del problema, que se basa en el análisis de los resultados obtenidos por la institución educativa durante los años 2017, 2018 y 2019, donde se evidencia que en promedio general los estudiantes presentan un desempeño bajo en el área de ciencias naturales que comprende el componente ciencia, tecnología y sociedad. Desde el área de tecnología informática se plantea la integración del uso de la gamificación como estrategia pedagógica en el proceso educativo. Esto con el fin de que el estudiante se convierta en sujeto activo de su propio aprendizaje y logre desarrollar habilidades como pensamiento crítico, resolución de problemas, autonomía e innovación. Desde el proyecto se plantea como objetivo general el fortalecer el componente ciencia, tecnología y sociedad del área de ciencias naturales en los estudiantes de grado 11º de la Institución Educativa Técnica Francisco José de Caldas, desde la integración de la gamificación como estrategia didáctica en el aula. Dentro de los objetivos específicos tenemos: primero, identificar las falencias que presentan los estudiantes de grado 11º en el desarrollo de competencias del componente CTS que permita la formulación de una estrategia didáctica para su fortalecimiento. El segundo
Reconocer las posibilidades didácticas que ofrece la plataforma ClassDojo como herramienta que facilite la integración de la gamificación en el fortalecimiento del componente CTS del área de ciencias naturales. El tercero, implementar la gamificación a través de la plataforma ClassDojo como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias del componente Ciencia, Tecnología y Sociedad del área de Ciencias Naturales. Y por último, evaluar los cambios y la respuesta de los estudiantes en cuanto a implementación de la gamificación en el desarrollo de competencias del componente Ciencia, Tecnología y Sociedad del área de Ciencias Naturales. La pregunta de investigación: ¿de qué manera la gamificación contribuye en el fortalecimiento del componente Ciencia, Tecnología y Sociedad del área de Ciencias Naturales de los estudiantes de grado 11º de la Institución Educativa Técnica Francisco José de Caldas? Dentro del marco teórico manejamos unas bases teóricas iniciando con unos antecedentes históricos donde sus principales expositores son Nick Pelling, Salen y Zimmerman, Karl Kapp, Díaz Cruzado y Troyano Rodríguez, Villalustre, Hernández, Rodríguez y Elías. Estos autores coinciden que la integración de nuevas estrategias metodológicas de enseñanza conllevan a un aprendizaje de mayor valor, donde por medio del juego se motive e involucre al estudiante en la construcción de su propio conocimiento para alcanzar los logros propuestos. Dentro del marco legal tenemos la Ley 115, la Ley de Educación de 1994, que en su artículo 67 destaca que la educación es un derecho constitucional donde se debe brindar y velar por una formación integral de sus educandos. En el artículo 92 se enfatiza en la formación de los jóvenes en el conocimiento científico, puesto que permite desarrollar capacidades para desempeñarse con propiedad en una sociedad. Tenemos también la Ley 1341 de 2009, que en el artículo 2, numeral 7, resalta el derecho a la educación, comunicación e información, donde permite el ejercicio pleno del acceso al conocimiento, la ciencia y la técnica. También se relaciona el decreto 1075 de 2015, específicamente el artículo 2.5.3.1.2, parágrafo 3, donde se señala que la pedagogía es un principio que favorece el desarrollo de un perfil profesional. Dentro del marco investigativo se hace referencia a trabajos de investigación en nivel de maestría y doctorados enfocados en gamificación en el aula. Dentro del marco teórico manejamos conceptos como el modelo pedagógico constructivista, ya que es el que se maneja en la institución educativa, donde se desarrolla la propuesta de investigación y que se enfoca a que el estudiante sea un sujeto activo en la construcción de su propio conocimiento. También se manejó el concepto de teoría del aprendizaje significativo, donde se tienen en cuenta los conocimientos previos que poseen los educandos para construir un nuevo aprendizaje. Se tiene la gamificación, que es aquel método de enseñanza que permite vincular el juego en el campo educativo con el fin de que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos. Las TIC, la importancia de las TIC en la educación. En la actualidad, la evolución de las TIC plantea nuevos desafíos en la educación, razón por la cual la aplicación de las mismas exige nuevas destrezas e implica desarrollar en los educandos los conocimientos y habilidades básicas. Y por último, diseño de ambientes de aprendizaje, que estos surgen de acuerdo a la necesidad de utilizar mejores estrategias en el proceso educativo y poder contribuir a la obtención de óptimos resultados en el aula. Por tanto, la importancia de este diseño y construcción de estos ambientes. El marco conceptual maneja algunos interrogantes como qué es la gamificación, qué estrategias pedagógicas mediadas por TIC existen, qué es una red social y para qué se utiliza, qué ventajas tiene utilizar las redes sociales educativas en el proceso de enseñanza. La propuesta de investigación dentro de su marco metodológico se manejó el enfoque mixto orientado al tipo de investigación, estudio de casos.
Su población son adolescentes entre los 15 y los 17 años, estudiantes de grado undécimo, 46 estudiantes, y se tomó una muestra deliberada o por juicio del docente de 20 estudiantes. Metodología. El tipo de investigación que se manejó corresponde a estudio de casos. En el ámbito educativo se utiliza como una herramienta para el análisis de situaciones hipotéticas y generar soluciones viables. Las variables trabajadas tenemos la primera, que es la independiente, que corresponde a la integración de entornos gamificados en el desarrollo de procesos y competencias en el componente ciencia, tecnología y sociedad. La dependiente, que es el desarrollo de procesos y competencias en el componente ciencia, tecnología y sociedad en adolescentes de 15 a 17 años. Y la interviniente, que corresponde a tipos de acceso a las tecnologías y su influencia en el aprendizaje del componente ciencia, tecnología y sociedad. La población y muestra. Entonces, la población corresponde a los estudiantes de grado undécimo de la institución educativa técnico Francisco José de Caldas. Como se ha dicho anteriormente, la muestra seleccionada es de 20 estudiantes. Dentro del procedimiento tenemos como primera fase un diagnóstico inicial, una segunda fase donde se hace el planteamiento de la propuesta, la tercera fase donde se realizó el diseño y elaboración de la propuesta, y una cuarta fase de implementación. Creo que aquí nos faltó una quinta fase, que es la de evaluación. Aquí se exponen algunas evidencias de la intervención. En la primera imagen se visualiza la plataforma ClassDojo y los monstruos que se asignan a cada uno de los estudiantes. Ahí también se ve la representación numérica de las insignias que ganaron durante o que se les dio durante el proceso de la intervención pedagógica. A la derecha podemos visualizar un quiz elaborado en la aplicación Quizzes y los puntajes respectivos de los estudiantes. En la parte inferior se muestra el entorno gamificado con las diferentes misiones, cómo se estructuró, 4 misiones y las instrucciones del juego. Por último, vemos un estudiante haciendo uso del recurso gamificado. Para el análisis del proyecto de investigación, iniciamos con una encuesta de caracterización. Después realizamos una encuesta de valoración sobre el acceso de competencias tecnológicas en los estudiantes. Luego se realizó una prueba diagnóstica para enfocarnos en los conocimientos previos de los estudiantes antes de la implementación de la propuesta pedagógica. Luego pasamos a la implementación de la estrategia, que fue donde se diseñó y elaboró el recurso gamificado y se aplicó a los estudiantes. Finalizamos con una prueba de cierre o salida para valorar las competencias, habilidades, destrezas o conocimientos. Y por último, se realizó la evaluación al objeto de aprendizaje, en este caso al recurso gamificado, según el modelo LORI, para detectar, para saber qué percepción han tenido los estudiantes sobre el ambiente de aprendizaje y el uso de las herramientas gamificadas. Dentro de los resultados podemos observar 2 gráficas, donde están los resultados del pretest y el posttest. Al lado izquierdo muestra los desempeños. El desempeño en el pretest, que se muestra de color azul, donde pues se evidenciaba más el bajo. Y al lado derecho mostramos un comparativo del desempeño. Podemos decir que la estrategia gamificada influyó favorablemente en los procesos y en el desarrollo de las competencias evaluadas en las pruebas
saber para el área de ciencias naturales, puesto que se ve que el análisis cognitivo de los estudiantes se facilita y mejora cuando los contenidos son mostrados por medio de herramientas audiovisuales, como se hizo con el recurso gamificado, que apoyan y generan otra perspectiva que no sea plana como se plantean las pruebas, cuando vienen solamente mediante textos o documentos no interactivos. Las herramientas gamificadas permiten asociar notablemente la realidad, ya que visualmente simulan los contextos, ambientes y problemáticas a interpretar. En la primera competencia, en la cual se medía la capacidad del estudiante para explicar fenómenos, construyendo explicaciones y comprendiendo tanto argumentos como modelos referentes a la validez o coherencia argumentativa, derivada de un problema científico, se evidenció que la gamificación le ofrece al estudiante que observe fenómenos de manera interactiva, despertando su interés para argumentar lo observado y dar sentido racional a los conceptos. Esa primera competencia que se manejaba es la explicación de fenómenos, que correspondía a la pregunta número 1, 2 y 3, como vemos en el gráfico. Entonces se presentó una mejora notable. En la competencia 2, que la evalúan las preguntas 4, 5, 6 y 7, 4, 5 y 6, perdón, se analiza la capacidad que tiene el participante para comprender y asociar conceptos, teorías y bases de las ciencias que expliquen situaciones del entorno. De esta manera, la apropiación de dichos conceptos se vio reflejada en la solución de los retos y el progreso obtenido en las actividades propuestas. Acá se vio una mejora, pues más pequeña, pero hubo mejora. En la competencia 3, que comprende las preguntas 7, 8, 9 y 10, en la cual se determinaba la facultad del estudiante para plantear preguntas, proponer hipótesis y analizar resultados que le permitan inferir y definir situaciones en el ámbito de ciencias naturales. Dichas características que son esenciales a la hora de reflejar un resultado positivo en un juego. Entonces ahí es donde hubo una mejora más notable, que permitió visualizar e ir más allá de lo indagado. Esa competencia es la que hace parte de la indagación. Dentro de las conclusiones más importantes tenemos: primero, basados en el objetivo general, se puede concluir que la integración de nuevas estrategias de enseñanza basadas en gamificación contribuyen favorablemente en el fortalecimiento del componente ciencia, tecnología y sociedad del área de ciencias naturales, ya que los estudiantes experimentaron un proceso de enseñanza-aprendizaje que les permitió obtener una mejora considerable en los resultados obtenidos. También podemos decir que mediante el diseño y aplicación de la encuesta de caracterización y la prueba diagnóstica, se pudo determinar las dificultades en el aprendizaje del componente que presentan los estudiantes de grado 11º, permitiendo así orientar la formulación de una estrategia didáctica y de esta manera dar solución a la problemática identificada. Tenemos una tercera conclusión: la gamificación permite que el educando sea sujeto activo en el proceso de enseñanza, construyendo su propio conocimiento y logrando un aprendizaje significativo. De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la plataforma ClassDojo brindó las posibilidades didácticas necesarias para integrar la gamificación en el proceso de enseñanza y que buscó propender por la participación activa de los educandos con el fin de alcanzar los objetivos planteados. De acuerdo con lo mencionado por Deterding 2011, por Kim 2015, citado por el Observatorio de Innovación Educativa, al incorporar los elementos del juego en el campo educativo con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza, se generan comportamientos de responsabilidad y compromiso en los estudiantes para alcanzar el aprendizaje. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la incorporación de herramientas de gamificación en el proceso de enseñanza evidencia aceptación por parte del alumnado, como se reflejó en los resultados de la valoración obtenida a través del modelo LORI. Recomendaciones. La primera es que las TIC abren sin duda nuevas posibilidades de innovación y mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje, acorde a la vanguardia de los comportamientos sociales
que tienen los jóvenes explotando sus habilidades para el manejo de las TIC. Se puede sugerir que para garantizar el acceso de los estudiantes que no cuenten con los recursos para interactuar con los ambientes de aprendizaje virtuales, puedan trabajar desde la institución educativa donde están las herramientas necesarias y así propender por una participación activa en la propuesta investigativa. Como segundo, cabe precisar que la estrategia se puede complementar con un trabajo conjunto con los docentes del área de ciencias naturales, que pueden identificar dónde se presenta una mayor dificultad. Asimismo, se sugiere a los docentes que orientan la asignatura de ciencias naturales implementar nuevas estrategias de enseñanza basadas en gamificación, lo cual no solo favorece la motivación, sino que refuerza los contenidos y conocimientos de los estudiantes. Y como tercera recomendación tenemos darle continuidad al proyecto y ampliarlo a las demás instituciones del municipio y de la provincia. Gracias. Bueno, básicamente trabajaste en 18 minutos, te quedaron todavía 2 minutos. Voy a hacerte las recomendaciones como tu director. Bueno, una recomendación esencial para todos ustedes es que siempre garanticen que cuando vayan a sustentar, todos ustedes cuenten con un espacio apropiado. No hayan sonidos externos que vayan a interrumpir, aunque son inevitables muchas veces, pero tratar de garantizar que haya un espacio donde haya lo suficiente silencio y digamos que no haya interferentes de sonido externo. Lo otro que puede parecer obvio, pero es necesario, es garantizar también que haya una muy buena conectividad, que este no es el caso, pero puede suceder. Ahora, también les quiero recomendar que por favor afiancen mucho, o sea, revisen cuál es el funcionamiento de la plataforma Google Meet para que la puedan manejar. Dicho esto, yo quisiera que Leida Andrea nos comparta la diapositiva nuevamente para ir parte por parte desde el inicio. Vale. Entonces, bueno, título bien, no hay problema. Vámonos con la segunda diapositiva. Dice, planteamiento de problema. El planteamiento del problema yo le quiero recomendar a todos, incluyendo a Leida, que si bien yo les he compartido a ustedes como una especie de orientación en cuanto a gráficas, traten de buscar una gráfica que permita ver, por ejemplo, yo busco un tipo de gráfica de relación. Tiene una serie de gráficas, a veces las pueden elaborar ustedes. Mejor dicho, todo el tiempo las pueden elaborar ustedes prediseñadas. Yo apelaría a buscar una especie de organigrama manejar la idea, una idea sin ser literales, ¿no? Manejar la idea de lo que es un árbol de problemas, es decir, poner en la mitad del problema central, porque es que aquí no sabemos cuál es el problema central. Entonces es importante que al enunciarlo, ¿sí? Se sepa cuál es el problema central. ¿Vale? Bueno, no, pero esas correcciones las pueden hacer ustedes. Y escuchen las observaciones y cada uno de ustedes podrá hacerlo, incluyendo a Andrea, porque pues este es para eso el simulacro. Los objetivos, vamos a mirar los objetivos. Bueno, fue una cosa que yo advertí inclusive dentro del mismo formato. La idea no es que usted copia y pegue el texto completo de cada objetivo. Si mucho, yo recomendaría que ahí donde Andrea puso el icono
de objetivos, perdón, de objetivos, objetivo central ahí. O trabajen las ideas, es decir, por ejemplo, si la idea es fortalecer el componente de ciencia, tecnología y sociedad en el área, en los estudiantes de grado décimo, o sea, este es el objetivo de texto completo, traten de sintetizarlo en una frase, ¿sí? Y explíquenlo con sus palabras, tratar de que cada uno de los objetivos se explique con sus propias palabras para que no sea simplemente un copiar y pegar del proyecto. Ahora habrá visto eso y habrá hecho las observaciones correspondientes, ¿sí? Entonces yo les recomendaría eso. Vamos a la siguiente que es la pregunta de investigación. De esa manera. Yo recomendaría a Andrea y a todos ustedes recomendaría que la pregunta de investigación se explicara cómo se llegó a formular esa pregunta, por qué consideraron ustedes que esa era la pregunta de investigación que iba a orientar el proceso. Y en esto quiero remitirme a algo que veremos durante el recorrido de estas observaciones que le hago a Andrea, pero que obviamente esto es para todos ustedes. Una cosa es que ustedes tengan como guía, por ejemplo, un cuaderno, y yo recomendaría que en lugar de un cuaderno, porque se escucha cuando se está pasando la página, dicen, bueno, la compañera como que está aquí siguiendo una libreta y no está como muy, es la sensación que da, que no está como muy enterada de cuál es el contenido, el sentido y el desarrollo de proceso que se hizo dentro de su investigación y su documento de proyecto final. Entonces yo les recomendaría que fuera mucho más elocuente, más autónoma de sus anotaciones. Y esto se logra precisamente, primero, empapándose mucho, es decir, leyendo con mucha disciplina, mucho cuidado su documento de proyecto, y segundo, que por favor utilice fichas bibliográficas, ¿sí? Que en las fichas bibliográficas por cada diapositiva tengo unas anotaciones de guía, pero que no sea escribir literalmente lo que tengo que decir, porque eso es, perdónenme la expresión, pero eso es. Y aquí debo hacer una aclaración también. Para hacer la sustentación, ustedes tienen que encender su cámara web. Entonces, para que el evaluador también vea lo que usted está haciendo ahí en la sustentación. ¿Sí? Yo le hago esa recomendación a todos ustedes y a través de Andrea, pues evidentemente que ella se ofreció de manera muy diligente a desarrollar esta sustentación. Bueno, vámonos a la siguiente, que se corresponde a las bases teóricas. Bueno, evidentemente yo les había explicado la vez pasada, yo les pedí que esa última parte que dice marco metodológico la excluyeran de ahí porque eso les quitaba espacio para la gráfica de organigrama que yo les como un ejemplo, pero traten de buscar un tipo de gráfica que les sirva para exponer, por ejemplo, esta parte de las bases teóricas. Les quiten la última parte que dice marco metodológico para que el contenido se vea mucho más amplio y mucho mejor. Segundo, pues bueno, el manejo sí inclusive que fíjense que aquí sí se dio el proceso gradual del despliegue del contenido, es decir, se trabajaron más conceptos y autores, aunque en el marco investigativo habría sido más conveniente que tú, Leida Andrea, trataras de mencionar cuántas investigaciones, cuántos artículos de investigación o qué material de referencia en el estado del arte tú consultaste para poder fundamentarte en el abordaje y en la resolución del problema de investigación que trataste en tu proyecto. Entonces es importante que intentes explicar, inclusive puedes dejar esa información que está ahí debes decir que la opción de análisis o la opción de estudio de los documentos se fundamentó en
por ejemplo, 15, 12, 14 artículos, tantos nacionales, tantos internacionales y tantos locales, y los temas fueron gamificación, los temas fueron enseñanza de la ciencia, el componente ciencia, tecnología, sociedad de Colombia, etcétera. ¿Sí? Algo muy conciso, muy concreto, evidentemente no tan extenso, y no decididamente apegado a un libreto o a un cuaderno, sino que cada uno de ustedes prepare eso y tenga conocimiento de eso. ¿Listo? Bueno, acá, permítame un segundito. Bueno, sigo. Y pues por lo demás, el marco teórico y marco conceptual, tal como están puestos ahí, pues yo creo que sí se puede manejar. Quitan esa última parte de marco metodológico porque es la que viene. Vamos con el marco metodológico. O la metodología, exacto. Entonces, la metodología, ¿qué implica? Esto me pareció, fíjense que así se puede hacer así. Y me parece un buen manejo. La única observación que yo le hago ahí es sobre la metodología. Evidentemente, insisto, esto es una observación transversal que le hago a esta exposición, pero a través de esta recomendación se la hago que le hago a Andrea, se la hago a todos, insisto. Muestren que ustedes están hablando con fluidez y que no están apegándose a un libreto. Lo del libreto por el día de hoy es absolutamente perdonable y comprensible. Y qué bueno que pase acá porque lo que se espera es que esto no les suceda a ustedes cuando vayan a hacer la sustentación. ¿Sí? Bueno, pero por el procedimiento le faltó la quinta fase. Y ese es importante que el procedimiento, sobre todo, se concentre en el procedimiento de explicar, primero, cuál es la orientación o cuál es la característica de cada fase y cuántas actividades se trabajaron. No puntualmente tales, sino tantas actividades en las que se distingue. Por ejemplo, en la primera fase se trabajaron 5 actividades, dos de las cuales consistieron en aplicación de encuestas de sociodemográficas, y las últimas 3 actividades consistieron en la organización de los datos, de manera que se pudiera facilitar la segunda fase, ahí sigue, que es el planteamiento de la propuesta, que incluyó 3 actividades esenciales, tales, tales y tales, y así cada una de las fases bien mencionadas para que se sepa cuál fue el procedimiento que se siguió. Después nos vamos a la parte del componente de diseño, la evidencia de la intervención. En este punto le hago la observación directamente a Andrea, que dijo que se utilizaron como personajes unos monstruos. No, técnicamente se entiende como avatares. Los avatares es como una especie de representación icónica del usuario que está ahí, ¿sí? Que es como una especie de icono de entrada para que el estudiante acceda con su personaje y a través del personaje él desarrolle un rol de participación. ¿Listo? Muy bien. Y bueno, evidentemente explicar en ClassDojo en qué consistió la intervención. ¿Sí? Bueno, vámonos al análisis. Bueno, en el análisis no solo cuenta, digamos que relatar cuáles fueron cada uno de los momentos, sino la importancia de cada uno de esos momentos del análisis. ¿Sí? Yo sugeriría que, insisto, yo les puse esto como una muestra de gráfico de proceso, pero ustedes lo pueden complementar y inclusive tratar de poner conceptos más pequeños en los recuadros y tratar de poner inclusive o tratar de manejar inclusive una imagen de referencia, ¿sí? Una encuesta de caracterización. ¿Para qué? Para hacer más, digamos que dinámica la presentación. Otra cosa importante es que como se está compartiendo pantalla, se puede apelar y se debe apelar, o sea, es decir, se debe utilizar
las animaciones de PowerPoint, porque si no esto va a ser una gráfica plana y todo eso presentado digamos que en una sola vista, en una sola transición directa, pues no se ve, digamos, o sea, no se ve el flujo de la información o la intención del flujo de la información, sino que todo va a mantenerse de manera plana, ¿sí? Yo recomendaría eso para esta parte del análisis. Seguiríamos con los resultados. Aquí en esta parte es donde yo me di, o sea, ya pude darme mejor cuenta de que se estaba leyendo la información de una guía de una libreta. Entonces yo les recomiendo, uno, estar muy, muy conscientes de la información que se maneja en cada aspecto y saberlo explicar bien, con las propias palabras incluso. ¿Sí? Bueno, aquí hay un elemento que yo por lo menos yo sí cuestionaría, es decir, pero la explicación de los resultados sí le veo inconveniente. Ustedes tienen que mirar ahí que no solamente presentar el nivel de aciertos, sino que ustedes deben explicar en los resultados a qué se debió ese cambio en los aciertos, ¿sí? Y sobre todo que se diera la información de cuáles fueron los instrumentos, el pretest y el posttest, ¿cierto? Y que se separara mucho mejor. En el pretest, bueno, ese comparativo pretest posttest pues es válido, pero yo les diría a ustedes, traten de confrontarlo y sobre todo traten de explicar, hacer visible. Por ejemplo, tú hablabas de que, si no estoy mal, creo que de 4 o de 3 competencias en bloques de preguntas por cada tipo de instrumento, por cada test. Sí, el de inicio y el de salida, que es pretest y posttest. De esas preguntas, tratar de poner un cuadro comparativo, de decir, en el pretest fueron tantas preguntas, de tales a tales fue esta competencia, de tales, o sea, para que en los resultados se vea también, desde esa comparativa se haga la relación y se pueda valorar los resultados, ¿sí? ¿Cuántos estudiantes tuvieron cuántos aciertos? ¿Cuántos estudiantes no tuvieron esos aciertos? Porque en esta tabla, por ejemplo, de barras, en esta gráfica de barras no me queda muy claro. Digamos que aparte, aquí lo que está planteado es como los resultados en términos de en términos de nivel, ¿sí? Y fíjense que aquí se puede jugar con ponerles como una especie de resaltado, sobre todo la tabla de comparativo de desempeño, resaltado de qué pregunta, así como yo les mostraba a ustedes la matriz cualitativa, que les sombreaba, les resaltaba de un color los ítems de pregunta y ahí permite establecer cuáles fueron los resultados. Inclusive me atrevería a hacer algo más, que por ejemplo resaltar con un naranja como si fuera como un tema de situación grave, el que algunos estudiantes o el nivel de respuesta o de acierto en determinadas preguntas, porque acá abajo se entiende, pero porque yo ya manejo la gráfica, abajo entendería yo que, por ejemplo, de la pregunta 1 en el pretest, el componente de la pregunta 1, que debería ser de un tipo de competencia, los estudiantes en esa prueba de inicio tuvieron 11 aciertos, o hubo 11 aciertos, y al final hubo 15 aciertos, ¿sí? Sería bueno presentar como una especie de incremento. ¿En qué se daría ese incremento? El incremento se daría en tanto por ciento, es decir, si son 18 estudiantes, ¿en cuánto aumentó en qué porcentaje mejoró el desempeño en esa pregunta? ¿Sí? Ser muy explícitos y sobre todo específicos con los resultados porque es ahí donde más se va a concentrar el evaluador. Es la recomendación que yo les comparto acá. Bueno, nos quedan las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, lo primero que yo he señalado, evitemos los textos extensos. Traten de manejar las ideas y explicarlas con sus palabras. ¿Sí? Yo les insisto, las
fichas mnemotécnicas las pueden utilizar ustedes, pero para motivar digamos, la memoria, no para reemplazarla, porque es que si ustedes van a utilizar fichas mnemotécnicas para leerlas en cada diapositiva, no tiene absolutamente ningún mérito. ¿Sí? Yo les recomiendo que esto, más que ensayarlo, sean conscientes del contenido y el desarrollo del proceso del documento. Por eso les insisto, todo ese trabajo que ustedes hicieron, léanlo. Léanlo porque tienen un tiempo, aquí a que se les evalúen, tienen un tiempo para volverlo a leer. Además porque ya es algo que ustedes han leído varias veces. Entonces, las conclusiones, acuérdense que se tiene que demostrar. Primero, se tiene que explicar cómo se demostró, si se pudo demostrar o no la hipótesis. Ese es el orden que ustedes deben seguir las conclusiones. Primero, se planteó una hipótesis que consistía en sí una intervención de carácter gamificado, podría resolver, atender o mejorar los niveles de desempeño en el componente ciencia, tecnología y sociedad del área de ciencias naturales en estudiantes. ¿Se demostró la hipótesis de tal manera o no se demostró? Es decir, en un proyecto de investigación puede suceder las dos cosas. Digo, puede suceder porque muchas veces no depende del investigador en que así se esfuerce, trate de motivar o trate de estimular o trate inclusive de presionar un desempeño o un resultado, sino que hay unas condiciones de sujeto que son individuales y que esas condiciones de sujeto son las que van a determinar finalmente un desempeño. Entonces, puede que ustedes hayan diseñado la mejor estrategia para que los estudiantes, en este caso, respondan a través de esas tecnologías, respondan de manera muy eficiente a estos estímulos. Pero les faltan muchos componentes formativos y de desarrollo cognitivo que puede afectar precisamente al estudiante. Y no es para nada descabellado decir que la estrategia, pues, que una hipótesis no se puede demostrar. En este caso, yo trato de ver en qué parte la hipótesis se demuestra, ¿sí? Y yo como evaluador preguntaría, bueno, ¿y en qué parte me estás diciendo en las conclusiones, Leida Andrea, que la hipótesis se demuestra? Entonces es importante que eso quede muy claro. Insisto, poco texto, manejen ideas, ojalá en una frase de unas 30 palabras, sin mucho, y expliquen esa idea. Demuestran dominio y sobre todo apropiación conceptual del ejercicio de investigación que ustedes hicieron. ¿Sí? Y lo mismo, ¿no? Los objetivos, cómo se fueron cumpliendo. No copien y peguen el objetivo que ustedes deben cumplir, sino digan cómo cada objetivo se cumplió, desde el general hasta los específicos. Y finalmente, ¿qué quedó como lección aprendida y sobre todo como experiencia para ustedes como investigadores? ¿Qué quedó de ese proyecto que puede decir llamarse un resultado significativo? No solo en el componente de formación, que en este caso es con ciencia, tecnología y sociedad, y el área de ciencias naturales, sino también en el componente de lo pedagógico y lo didáctico, que es parte de su ejercicio docente. ¿Sí? Y las recomendaciones, pues prácticamente lo mismo, ¿sí? Que es lo último que queda. Creo que no nos da un espacio para otra retroalimentación, sino la de la aquí hay una frase clave que ustedes deben tener, esto se ha dicho siempre. La diapositiva es para verla, la diapositiva no es para que una exposición, si yo tengo la información ahí, yo la leo. Sobra quien expone. Y en este caso eso no es la dinámica de una sustentación, sino que aquí lo importante es quién va a exponer, quién va a defender una propuesta. Entonces, las recomendaciones, ideas muy concretas, y ojalá traten de mostrar, aquí ustedes en las recomendaciones sí pueden mostrar algunas capturas de pantalla de la experiencia que han tenido. Lo mismo en las conclusiones. ¿Sí? Esa es la recomendación que yo les hago. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta sobre este evento, porque ya creo que no alcanzamos a hacer más sustentaciones en este momento. Adrián.
Sí, profe, buenas tardes. Primero que todo, gracias a la compañera, de verdad que personalmente me sirve mucho lo que ella hizo y lo que usted nos recomienda. Ajá. Tengo una duda en cuanto a nosotros, que en la muestra inicialmente era de 30, pero pues tocó reducirla a 18. ¿Eso cómo lo podemos exponer, profe? ¿Lo decimos de 30 o se menciona ahí que es No, 18? no, acuérdense que la muestra queda definida desde el momento en que ustedes hacen el ajuste dentro del documento, Ok, ok. ¿ya? O sea, ustedes pueden decir que inicialmente, en la muestra pueden decir que inicialmente habían concebido el trabajo con 50 o los estudiantes que ustedes Sí, hayan señor. considerado en porcentaje. Acuérdense que es una tipología muestral la que ustedes están exponiendo ahí. Por eso les pongo a ustedes tipo de muestra, perdón, muestra y tipo de muestreo. Para ustedes, yo se los he planteado de manera muy clara y es importante que ustedes lo consideren. ¿Por qué? Porque la determinación de la muestra determina también la validez del estudio. ¿Sí? Ok, sí, sí. O sea, si yo finalmente digo, bueno, por eso es importante la correlación población-muestra, ¿sí? Porque, insisto, la población es el tipo de sujeto, la tipología de sujeto, sí, la tipología de sujeto que que se expresa en una serie de características que se comparten dentro de esa tipología de sujeto. Por ejemplo, estudiantes de unas edades, entre los 14 y los 16 años, Sí, señor. ¿sí? Estudiantes de grado décimo, estudiantes, o sea, ya hablar solo del ciclo del nivel habla precisamente es la población. Entonces yo digo, bueno, de esos, en el colegio existen, el universo de estudio para ese caso serían 4 o 5 cursos, cada 4 o 5 cursos que en promedio pueden calcularse más o menos entre 200 o 250 estudiantes. Entonces, bueno, de esos 250 estudiantes, una muestra representativa, ¿cuál sería? Dependiendo del tipo de muestra, o pues, si puede ser intencional o no intencional, ¿sí? Probabilístico o no probabilístico, sí, o intencional por conveniencia. El tipo de muestra que ustedes señalen debe permitirles en el cálculo utilizar una cantidad de esa población. Si llega a haber algún cambio, porque puede suceder, como evidentemente les pasó a la mayoría de ustedes, Sí, si señor. llega a haber un cambio, debe decirse qué cambio hubo y por qué finalmente se optó por analizar tantos sujetos de esa muestra. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo, gracias. Ok, No sé, creo que tenía una última en cuanto a tranquilo. la metodología. Simplemente se menciona la que se utilizó, no, así como hizo la compañera, que habló que metodología mixta, Eh, en caso, en la metodología ella no solamente habló del tipo de estudio, sino también que habló de las variables. ok, Me parece sí, sí, sí. importante la De la operacionalización, cómo se hizo las variables. Y sobre todo, en la metodología es importante hablar de cuáles fueron los instrumentos. Primero, cuáles fueron las técnicas que se utilizaron. Sí, señor. Y eso es importante que ustedes hagan esa diferenciación. Recuerden que la técnica es digamos que el procedimiento que se utiliza, el tipo de procedimiento que se utiliza. Y el instrumento es diferente. El instrumento ya, el elemento material desde el cual se hace efectivo un procedimiento. Entonces yo te digo, el instrumento puede ser un cuestionario, puede ser una ficha de observación, puede ser una matriz de observación, puede ser eh, un guión de preguntas, ¿sí? Sí, señor. Y entonces ya ahí en el instrumento es en el que se sistematiza el registro, pero las técnicas, ustedes dicen, bueno, nosotros utilizamos básicamente 3 técnicas, una fue la encuesta, otra fue la observación y otra fue el test, Sí, señor. ¿sí? Esos fueron los 3 tipos de técnicas y dentro de cada técnica, por ejemplo, en la encuesta se utilizaron 2 encuestas, la encuesta de tal, la ficha de observación y sobre todo la matriz de análisis que se hizo, o el test de análisis que se aplicó con el manejo del modelo LORI, que fue para revisar sobre todo la pertinencia
y digamos, la calidad que pudieron encontrar los participantes. Hablen de objeto de aprendizaje, hablen de recurso gamificado. ¿Listo? Listo, profe. Gracias, muy amable. Con gusto. Leida, cuéntame. Profe, yo tenía una duda ahí frente al análisis que planteé, si había quedado correcto o no. Yo entre el análisis planteé como las fases también, o más bien, como su merced explica, los instrumentos que utilicé para el desarrollo y la intervención. Pero hay que enfatizarlo. Ajá. Tienes que enfatizarlo y sobre todo detenerte, por ejemplo, si en el análisis tú utilizaste una matriz cualitativa, esa matriz cualitativa, ¿para qué la utilizaste? ¿Qué aspectos tuviste en cuenta en el análisis? Ah, bueno, del aspecto de cada elemento, por ejemplo, en la encuesta se tuvo el tipo de instrumento, la técnica, el tipo de instrumento, los ítems evaluados y sobre todo cuáles fueron los criterios para valorar la información. Por ejemplo, más que todo, o sea, en el caso de ustedes, no se detengan y se queden solamente en el nivel de acierto de los estudiantes en la prueba, porque eso puede ser absolutamente arbitrario o gratuito. Es decir, un estudiante puede tener suerte en una prueba, pues evidentemente que la tiene. O sea, no es una constante ni es una cuestión genérica que va a suceder todo el tiempo, pero esas excepciones sí suceden. Por ejemplo, estudiantes que sin saber absolutamente nada del componente puede llegar hasta un 90% de desempeño en una prueba. Eso es. Entonces, o también, ¿no? O sea, si los resultados también son negativos, también pueden deberse a diversas circunstancias, por ejemplo, motivación, situación personal, emocional, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo uno, evidentemente, pues esto es simplemente para recordarlo, porque ustedes ya lo hicieron, pero lo uno es importante, de qué manera, en qué ambiente, en qué tipo de situación se aplicaron las pruebas, porque eso es un criterio de validez. Y lo otro es de cómo se consideró cómo se tuvieron en cuenta ese tipo de variables dentro del análisis, para poder certificar que los resultados tienen el menor nivel de sesgo posible. Es decir, que le dé criterio de credibilidad a esos resultados. ¿Sí? Pero detenerse, pues, la idea sobre todo en qué aspectos se tuvieron en cuenta para poder analizar la validez de esos resultados. Eso es importante. Las matrices cualitativas, inclusive, pues, o sea, que ustedes de alguna manera traten de excederse al menos en fíjate que a ti te sobraron 2 minutos. Y la idea no es que no sobre mucho tiempo. O sea, si se pasan un minuto, digo yo un minuto, inclusive hasta 2, pecado mortal, porque ningún evaluador lo va a castigar. ¿Sí? Si se gastan 2 minutos más, no hay problema. ¿Sí? O si se gastan los 20 minutos. ¿Cuál es la idea? Que ustedes, ¿a cuáles elementos hay que darles importancia? Uno, a la formulación del problema, a la pregunta de investigación. ¿Cómo llegaron a esa pregunta? Expliquen ustedes cómo llegaron a esa pregunta, qué analizaron, qué tuvieron en cuenta para llegar a la pregunta de investigación. Lo otro, expliquen bien los objetivos. Los objetivos es importante tenerlos muy claros en la sustentación, porque da siempre la impresión correcta de que nosotros tuvimos desde el inicio, desde que planeamos la investigación, tuvimos una visión muy, muy organizada, o un punto de vista muy definido sobre lo que pretendíamos, la expectativa que teníamos con esa intervención. Otro elemento en el que pueden ustedes invertir más tiempo o suficiente tiempo es la parte les decía yo, la parte de la metodología. Expliquen muy bien cómo definieron ustedes la relevancia y pertinencia de un enfoque mixto, en el caso tuyo, por ejemplo, o un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, o un enfoque cualitativo de tipo investigación-acción o estudio de caso, etcétera. ¿Por qué consideraron que era importante ese enfoque y tipo de investigación? Y
Sobre todo, plantear las relaciones que vienen entre la metodología, entre tipo de investigación, perdón, enfoque, tipo de investigación, la identificación muy concreta de esas variables, la población, la muestra y sobre todo las técnicas y los instrumentos para la recolección de la información y el análisis de esa información. Eso debe ser fundamental, ¿sí? Y los resultados. Esa última diapositiva de los resultados es fundamental, ¿sí? Esa última diapositiva de los resultados es fundamental, como acabamos de enunciarla. ¿Listo? Sí, señor. Profe, una pregunta, de pronto, como usted ya lo ha mencionado en otra reunión, Señora. ¿cuánto tiempo tiene el evaluador para darnos las correcciones? Eso ya es previo a las sustentaciones. La experiencia para mí como evaluador es que a mí me notifican, profesor, usted tiene tiene cargado el sistema un trabajo de grado para evaluar. De 15 días para evaluarlo, ¿sí? O sea, el lapso es, digamos que es amplio en ese sentido, porque pues evidentemente yo tengo que utilizar unas horas concretas para poder sentarme a leer el documento, revisar aspecto por aspecto y aplicar el filtro que es el instrumento de acta de evaluación que a nosotros nos da. Entonces, 15 días. Desde el momento en que se asigna, ahí dicen de tal, inclusive en la plataforma BCP, cuando lo asignan, ahí te dicen que está asignado. De ahí empiezan a contar 15 días calendario para que se evalúe el trabajo. Gracias, profe. Y una última, bueno, pregunta, profe. Por ejemplo, si yo tengo, o sea, no estoy segura que mis diapositivas, de pronto mi presentación para la ponencia haya quedado como, o sea, voy a tratar de cumplir con las indicaciones del profe, pero sí me gustaría como una revisión por parte del profe. ¿Sería posible? Pues la verdad, lo que pasa es que yo por tiempo sí en este caso sí no, porque no alcanzo porque estoy en otras labores. O sea, ya ahí yo lo que puedo recomendarles es que a mí me dicen, bueno, yo más que revisarles, yo puedo hacer unas observaciones muy superficiales. Primero, yo les di a ustedes una diapositiva en los archivos compartidos, si no estoy mal, desde desarrollo de la investigación aplicada, hay una diapositiva que habla de los tipos de gráficos. Mírenla bien. Busquen tipologías de gráficos y de esas tipologías de gráficos ustedes traten de reelaborar. Lo que yo les di a ustedes fue un modelo. Acuérdense que esto no es que tiene que ser así, sino les di un modelo para que ustedes puedan hacer adaptaciones a criterio. Pero para que ustedes puedan hacer adaptaciones con mayor conocimiento de causa, ustedes lo que tienen que fundamentarse es los organizadores gráficos, cómo se utilizan. Un mapa conceptual, cómo se utiliza, porque inclusive yo una sustentación la podría hacer hasta con una infografía, pero en este caso aquí están pidiendo unas diapositivas en PowerPoint. Utilicemos cada una de las diapositivas, pero tratemos de ser eficientes con eso. Entonces yo no me puedo comprometer en este caso y por eso no. De aquí en adelante, es decir, ya corresponde al evaluador y a ustedes, ¿sí? Yo como director los acompañaré en cualquiera de los casos, esperemos que no sea así, pero si es así, pues tendremos que hacer las correcciones, que puede hacer que a ustedes no les aprueben el proyecto o se los aprueben con observaciones. Pero de ahí en adelante son ustedes los que deben garantizar el tipo de contenido. Yo les recomendaría, inclusive que hagan el propio ejercicio. Yo les diría a ustedes brevemente, miren, en esta parte hay mucho, pero no hay mucho contenido, te recomiendo no, como te lo estoy diciendo ahora, evita, por favor, escribir demasiado texto, utilizar más gráficas, utilizar ideas y conceptos en lugar de párrafos. Pero no puedo comprometerme con eso. Si hay el tiempo, yo te podría decir, bueno, yo lo miraría, pero o no alcanzo a mirarlo, de todas maneras, pues te recomendaría tal o cual situación. Pero de aquí en adelante sí, como se dicen, van por cuenta de ustedes. ¿Vale?
Y termino con el Namilet. Buenas tardes. Primero que todo, gracias a Leida por compartir su presentación y al profesor por sus recomendaciones, que estoy tomando apuntes acá de cada una de ellas. Igual que la grabación, ¿no? Mira. Sí, la grabación también la voy a ver. Profe, una pregunta. En el caso de que cuando el día de la sustentación tenemos que explicar o exponer los dos, sustentar los dos, en caso de nosotros que estamos los dos en el trabajo, sí, señora, o puede una sola persona explicar. No. Si el trabajo. Es decir, bueno, bien la pregunta porque pues no es tan obvio como parece, pero si ustedes dos hicieron un proyecto, los dos tienen que dar la voz ahí. Es necesario que si es en parejas, cada uno se distribuya. Yo recomendaría que trataran de buscar una estrategia para alternarse en la exposición. ¿Sí? No sé, pues, o sea, yo recomendaría que trabajaran, bueno, por diapositiva más bien, más que por temática, ¿no? O no sé, o pueden trabajar por tiempos, inclusive ensayado, pueden trabajar cada diapositiva, los dos intervienen, o sea, inician una idea y el otro la termina, o como quieran, pero son los dos los que tienen que verse participando ahí. Y en el mismo tiempo, ¿no? Ok, profe, gracias. Listo. Bueno, compañeros, entonces les dejo, cuando tan pronto tenga lista la grabación se las comparto, pero esta se las voy a compartir a sus correos, porque esta es les digo, esto es una sesión extra que se hace, sobre todo para ilustrarles a ustedes cómo deben hacer el proceso de sustentación. ¿Sí? Las dejo ahí para que la compartan, para que la miren, y de ahí pues pueden hacer sus valoraciones. ¿Listo? Sobre todo pues que tengan claro qué hacer en una sustentación. Entonces permítanme, cierro grabación.